Buenas tardes, hermanos y amigos. Dios les bendiga. Su servidor Rogelio Medina, aquí transmitiendo desde North Richland Hills, con un saludo cordial a cada uno de ustedes que nos está sintonizando. Quisiera sobre todo, antes de iniciar, hacer una oración, encomendarnos a Dios para tratar este tema bajo consideración. Oremos. Excelentísimo Dios, Padre eterno, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, mi Dios, por este gran privilegio que nos otorgas. Ayúdanos a considerar toda tu evidencia, ya sea abstracta o concreta, Señor, para poder llegar a razonar adecuadamente, Señor, y así traerte gloria y honra. Sabemos, mi Dios, que la evidencia está ahí. Ayúdanos a examinarla con un corazón presto y dispuesto a poder razonar correctamente, Señor, con esta evidencia que tú nos presentas. En Cristo nos encomendamos y te damos gracias, Señor. Amén. En esta ocasión estaremos tratando el tema sobre la causa y efecto. Tal vez usted se pregunte, ¿qué es causa y efecto? Según encontramos que la causa y efecto tiene una definición, es una ley universal que encontramos usada por un sinnúmero de científicos. Incluso podríamos llegar a decir que todos los científicos usan la ley de causa y efecto. Según la definición que vemos en la pantalla, encontramos que la ley de causa y efecto declara que todo efecto material debe tener una causa adecuada, que existió antes del efecto. Esto quiere decir que todo resultado es la manifestación de una causa. Y la causa siempre va a ser más grande que el efecto. Por ejemplo, un efecto que es más grande que la causa es ilógico, es irrazonable. Déjale proveo un ejemplo. Aquí encontramos en la pantalla un río lodoso y podríamos decir qué fue lo que causó que el río se hiciera lodoso. ¿Será que la causa fue que una rana saltó en el río y causó esto? Podríamos razonar, obviamente no. ¿Por qué? Porque no es suficientemente grande la causa para el efecto. Segundo ejemplo, encontramos aquí una mesa y arriba de esta mesa está un libro. También vemos que una mosca común de casa, llega y se para en la mesa. Se detiene un momento, pero va y se mueve hacia el libro. Podría ser la causa de que el libro se caiga de la mesa, que la mosca se paró arriba del libro. Obviamente no. La causa no es suficiente para el efecto. El efecto fue que el libro se cayó de la mesa, pero la causa, la mosca siendo tan pequeña, no puede causar algo tan grande. Encontramos que algunas personas llegan a razonar y decir, por el mal entendimiento de la ley de causa y efecto, que si Dios creó todas las cosas y todo tiene una causa, la pregunta que llegan a muchos por no entender cómo funciona esta ley es, ¿quién creó a Dios? Es importante examinar una vez más la definición de la ley de causa y efecto. La definición de la ley de causa y efecto nos declara que todo efecto material, estamos hablando todo lo que sea materia, cae dentro de esta ley de causa y efecto. Y todo lo material tiene una causa y esa causa tiene un resultado, es el efecto. Pero tiene que ser material. Obviamente, la definición y el énfasis está en la palabra material. Vamos a examinar un poquito de cómo Dios se describe en su santa palabra. Encontramos primeramente en Juan capítulo 4, versículo 24, que las Sagradas Escrituras nos dicen que Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu, no es entonces un humano, carne y hueso. Eso es muy importante entender y muy clave para poder definir
de que la ley de causa y efecto, siendo que se basa en materia, no se puede aplicar a Dios. Segundo ejemplo, encontramos en el Antiguo Testamento cuando Moisés está recordando al pueblo y trae este libro de Deuteronomio que usted y yo sabemos que es repetición. Encontramos esto en Deuteronomio 4:12. Allí también, versículos anteriores, en el versículo 2 le dice, no añaden, no le quiten a la palabra de Dios. Pero el versículo 12 dice, y habló Jehová con vosotros en medio del fuego. Esto es, Moisés les está dejando saber de cómo Dios se manifestó a ese pueblo en ese entonces. Continúa diciendo, oíste la voz de sus palabras, mas excepto de oír la voz, ninguna figura vistes. No hay una figura de ser humano. Es muy importante entender esto. Moisés trae esto a sus mentes. El Señor Jesús, de igual manera, registrado por el apóstol Juan, dice en Juan capítulo 5 y versículo 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Aquí en este contexto encontramos que el Señor Jesús está trayendo estas palabras a mente de los fariseos, saduceos y los judíos que aún rechazaban a Jesús. Y Jesús va y les continúa diciendo, miren, ustedes realmente no conocen a Dios. Y ese es el principio. Muchos quieren llegar a conocerlo como un ser humano. Y Dios no se presentó de esa manera solamente a través de su Hijo. De igual manera encontramos en Juan capítulo 1, el versículo 18, que nos registra que no solamente Dios no tiene figura, que solamente Dios es un espíritu, no solamente eso nos manifiesta, sino que Dios es invisible. En Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. La Escritura no miente. Nos deja saber que a Dios nadie lo ha visto ciertos aspectos, ciertas figuras, ciertas revelaciones, pero a Dios contemplarlo no lo hemos podido ver, ningún ser humano sobre la faz de la tierra. Muy importante entender, dice que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Importante tener estas palabras en nuestro corazón cuando hablamos de la ley de causa y efecto. Juan capítulo 6 y versículo 46, de igual manera, no que alguno haya visto al Padre, nos dice el Señor Jesús, sino aquel que vino de Dios ha visto al Padre. El único que ha podido contemplar realmente a Dios es el Hijo que ha estado con Él toda la eternidad. Y nos movemos con las palabras del apóstol Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 1, el versículo 17, donde nos dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible. Note la palabra y el énfasis, Dios es invisible, Dios es espíritu, Dios no tiene figura, se ha revelado de muchas maneras, pero Dios no es de carne y hueso. Y énfasis en estos pasajes y muchos más podríamos traer de que Dios no se le puede aplicar la ley de causa y efecto. Y permítame explicarle del por qué. Encontramos en la pantalla aquí los 5 sentidos de los cuales todo científico usa para aplicar todas las leyes. Y esta ley de la causa y efecto es usada bajo estos 5 sentidos de igual manera. Y cuando estos 5 sentidos son aplicados, solamente se pueden aplicar a la materia. Solamente se pueden aplicar a lo que estos 5 sentidos puedan llegar a tener un contacto tal vez físico o visual. Pero siendo Dios espíritu, esto es algo que encontramos no se aplica a Dios. La pregunta sería absurda desde un principio. ¿Quién creó a Dios? La pregunta es absurda por el mal entendimiento de la ley de causa y efecto. ¿De cómo? La teoría que llevó a cabo a Charles Darwin, que estaremos viendo en unos instantes, y podemos observar de que esta teoría, según este hombre, este personaje que encontramos en la pantalla de Charles Darwin, según su teoría, según su conclusión, según todo su estudio de observación, llegamos a observar que Charles Darwin dijo,
que nada produjo todo. Pero la realidad es que nada sigue produciendo nada. La información aquí de este hombre, nacido en febrero 12 de 1809, conocido y reconocido como un naturista británico, y reconocido por el tiempo como el ateo de ateos, como el personaje que trajo e introdujo la ciencia, el conocimiento elevado para traerle sentido a la vida, según algunos dicen. Pero permítame decirle, siendo este el personaje, siendo este el individuo al cual se le acredita la teoría de la evolución, en los cuales también se enseña libremente y fuertemente en las escuelas seculares, esta teoría, que sigue siendo una teoría, sigue siendo promulgada por tantos hoy en el día. Pero encontramos en la parte de abajo de este comentario en la pantalla, todo lo que él llegó a experimentar fue por observación. Esto es, que él observó los animales, las plantas y los seres humanos, observaba la naturaleza, miraba el comportamiento de los animales con los seres humanos, miraba que el ser humano se adapta rápidamente a su circunstancia y busca la manera de sobresalir y sobrevivir. Y cuando observaba a los animales, encontró que hacían exactamente lo mismo. Después de 20 años estar estudiando animales y plantas y seres humanos, llegó a la conclusión de decir, si este reacciona igual que este, entonces tenían que venir del mismo lugar. Tuvieron que tener un común ancestro en el pasado. Es muy interesante, esto fue por pura observación. No hay nada aquí de evidencia firme, por eso sigue siendo hasta hoy en día una teoría. Sin embargo, este hombre, Charles, reconocido como el ateo de ateo, nunca se definió como un ateo. Según él, en la investigación que hemos estado haciendo, podemos observar que él se definió como un agnóstico. Y tal vez usted en este momento se pregunte, bueno, si no es ateo y es agnóstico, ¿qué es un agnóstico? Permítame darle una definición breve, simple y sencilla. Un agnóstico es una persona que cree que no se puede comprobar la existencia de Dios, pero que tampoco niega que Dios exista. En otras palabras, esta palabra de agnóstico se ha comulgado, se ha llegado a aplicar o poner como definición de una persona que está tibia, que realmente no cree en Dios, pero que talmente no lo niega, por consiguiente se mantiene neutro, en medio. Por si alguna de las dos falla, él no queda mal. La Biblia lo describe a este tipo de persona, a este tipo de personalidad, de una persona tibia, porque no es ni caliente ni fría. Dice, y eso causa náusea. Tengamos eso en mente de lo que la Escritura nos deja saber. Interesante, ¿no? Saber que este hombre que inventó la teoría de la evolución no es un ateo. Entonces la pregunta tal vez vendría a nuestras mentes, ¿de dónde surgió el ateísmo? ¿De dónde se produjo? Permítame dejarles saber que el Salmo 14 y versículo 1, pasaje del Antiguo Testamento, uno de los salmos que se recitó, igual que el Salmo 53, que son casi idénticos, nos manifiestan que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y esto se aplica no solamente al ateo intelectual, aquel que rechaza la existencia de Dios, sino también aquel creyente, aquel que conoce de Dios, aquel que mira la evidencia y razona, sí, Dios existe, pero que decide vivir bajo sus normas y no las de Dios. Que decide hacer su voluntad y no la de Dios. Delante de Dios, es un necio. Igual que el ateo, aquel que decide rechazar completamente la evidencia. Aquí encontramos entonces que este tipo de mentalidad empezó a corromper la mente de los seres humanos. Y algunos totalmente lo rechazaron, otros solo simplemente no quieren vivir bajo las reglas, las normas de Dios, por consiguiente no rechazan la existencia de Dios, pero no se sujetan.
Y esto, ambos lugares, están mal delante de nuestro Dios. Déjenme decirle que no solamente se malentiende la ley de la causa y efecto y cómo se aplica. 80. Y se preguntaría tal vez usted, ¿por qué la velocidad ha cambiado en las autopistas drásticamente cuando todo inició con el 55 y esa era la velocidad? Pero dado a menudo de que ha habido más carros, de que la tecnología ha avanzado y de que la gente quiere llegar más rápido a su destino, han decidido cambiar las leyes. Y esas leyes se pueden cambiar. Cuando esto se toma, se decide, se sientan y toman voto. ¿Quién quiere cambiar la ley? Los hombres entonces deciden y cambian la ley. Y esa ley puede ser cambiada, fue estipulada por un ser humano. Pero las leyes universales, como la ley de causa y efecto, la ley de la gravedad, no pueden ser cambiadas por el ser humano. Si, por conclusión, dijera a un hombre, ya no quiero que las cosas caigan para abajo, sino que ahora cuando aviente una pelota se va a ir para arriba. Aviento la pelota una vez, 10 veces, 100 veces. Y el resultado siempre vendrá para abajo. ¿Por qué? Porque la ley de la gravedad está vigente. ¿Qué tal, no? Si juntamos a 100 de los mejores científicos, a 100 de los mejores y más capacitados y reconocidos hombres, y los introducimos en un cuarto y les decimos, ¿quieren cambiar la ley de la gravedad? Ellos dicen, sí, queremos cambiarla. Ya no queremos que las cosas se caigan, queremos flotar en el aire. Queremos que las cosas vuelen a su destino, a como la queremos aventar. Si es derecho, que se vayan. Y estos hombres van y dicen, vamos a cambiar la ley de la gravedad, vamos a tomar el voto. Y toman voto entre ellos. De repente toman a un individuo, lo suben arriba de un edificio más grande. Le dicen, ¿saben qué? Nosotros somos los científicos más reconocidos de todo el planeta y hemos decidido cambiar la ley de la gravedad. Y para que veas el resultado será diferente. Queremos que de este edificio te lances, sin paracaídas, sin redes, sin nada. Y cuando tú te lances de ahí, no caerás al suelo. ¿Lo harías si fueras tú ese individuo? Por supuesto que no. Porque tú sabes que la ley de la gravedad no puede ser cambiada por un individuo, ni por 100, aunque ellos más quieran cambiarlas. Porque cuando Dios ha hablado, y Dios habló en el pasado, en Génesis capítulo 1, y hizo la creación, la ley de la gravedad entró en efecto. Y esa ley no puede ser cambiada por hombre, solamente por Dios. Entonces entendemos y podemos ver o hacer la pregunta sobre todo, ¿es Dios un candidato para la creación del universo? Déjeme le doy una idea de qué tan magnitud es el universo. Vivimos en la galaxia llamada Milky Way. Y en esta galaxia que vivimos, se aproxima que hay 100 billones de estrellas. Si usted y yo quisiéramos contar las estrellas que hay en esta galaxia, y contáramos de 100 estrellas por día, nos tomaría aproximadamente 27,000 años para contar todas las estrellas que hay en esta galaxia. Cuando observamos y vemos la magnitud de esta galaxia, de 100 billones de estrellas, y podemos observar o hacer la pregunta, ¿habrá más galaxias? Según lo que podemos observar y según lo que han descubierto algunos hombres, nos dejan saber que se aproxima que hay 100 billones de galaxias. Imagínense la magnitud entonces, la grandeza. Nada pudo producir eso. Tiene que haber sido una causa adecuada, apropiada y masiva, grande, poderosa, para hacer un efecto inmenso. Así como la rana no puede ser un río lodoso, ni la mosca puede tumbar el libro de la mesa, nada no puede producir el universo. Esto dando un candidato, Dios.
Regresemos ahí cómo Dios se define a través de su palabra. En Génesis capítulo 17 y versículo 1, cuando Dios se introduce a Abraham, le deja saber ya a su edad, Dios le declara: yo soy el Dios todopoderoso. Las grandezas que Dios puede hacer, el gran poder que Dios tiene. De esa manera se estaba identificando con Abraham, y Abraham estaba escuchando lo que tenía que decir. El Salmo 90 y versículo 2 de igual manera nos declara algo importante. Antes que naciesen los montes y que formases la tierra y el mundo, dice, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. La Biblia de las Américas dice: de eternidad a eternidad, siempre has existido, Señor. Eres todopoderoso. Eres el ser que siempre ha vivido. No hay principio. Esta ley de la causa y efecto, quiero que tengan en mente, es una ley universal. Hace unos momentos mencioné que esta ley es usada por un sinnúmero de científicos, y eso es cierto. Los científicos usan esto continuamente para llevar a cabo sus experimentos. Usemos la misma ley que ellos usan. Usemos la misma evidencia que ellos usan. Y usemos esta evidencia que tanto nos reclama y nos señala hacia nuestro Creador. No hay otro Dios como nuestro Dios. Espero que esta información le ayude a usted. Si usted ha dudado de la capacidad de Dios, del poder de Dios, espero que esta evidencia le ayude a fortalecerse, a afirmarse. Si usted no conoce a Dios, le animo a que usted pueda conocerlo, no solamente a través de su creación, eso es su existencia, pero personalmente, eso es para su salvación. La Escritura nos dice en Hechos capítulo 2 y versículo 38, cuando Pedro habló a esa multitud que estaba queriendo y deseando saber qué es lo que tenían que hacer, tal vez en la condición que usted se encuentra en estos momentos, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. La palabra "para" es con el fin de recibir perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dios quiere ponerte el sello, Dios quiere aceptarte, Dios quiere adoptarte, Dios quiere amarte, Dios quiere que tú seas parte de su familia. Si estás dispuesto, dice Pedro, esto haz y serás salvo. Hasta la próxima, con su servidor Rogelio Medina.